Hola comunidad estudiantil de Ciencias Políticas y a todas las personas que nos están escuchando desde sus espacios. Mi nombre es José Andrés Corrales y esto es Voces Alertas. A días de haber celebrado las elecciones nacionales en nuestro país, nos encaminamos a un nuevo escenario político electoral, una segunda ronda de elecciones efectuada entre los dos partidos políticos que obtuvieron la mayoría de votos el pasado 6 de febrero. De cara a esta segunda ronda de elecciones en donde se decidirá el futuro de Costa Rica, ¿qué sabemos sobre las propuestas que engloban el tema de la universidad pública? Y mejor aún, ¿cuál es la posición del profesorado y estudiantado de la UCR sobre este tema? En nuestro tercer programa hablaremos sobre las propuestas presidenciales en torno a la universidad pública, lo que opinan las personas docentes sobre el ambiente preelectoral y la percepción del estudiantado de ciencias políticas acerca de las universidades públicas en la agenda política actual. Reconocemos la importancia de estar informados e informadas de cara a esta segunda ronda de elecciones, ya que estas contendrán detalles que como estudiantes y o ciudadanos necesitamos saber y reconocer. Además, teniendo en cuenta que cada quien tiene ideas e interpretaciones diferentes sobre lo que coloquialmente dicho es el enganche político, ¿por qué no hablar de esto alrededor de las propuestas presidenciales que llevan como punto principal la universidad pública? Te contamos más hoy en nuestro tercer programa, Ambiente Político Electoral Costa Rica 2022. Las universidades públicas en la agenda política. Voces Alertas es un espacio de pertenencia y reflexión sobre temas que aquejan a nuestra comunidad estudiantil, con el propósito de buscar más y mejores propuestas desde diversas voces que representen los intereses del estudiantado. A continuación, Voces Alertas presenta La Bomba Semanal. En nuestra sección La Bomba Semanal, conoceremos sobre las necesidades que deben ser prioridad en la agenda política respecto a las universidades públicas. Por lo que en esta sección conversaremos primeramente con la licenciada María Valeria Vargas Tomás, actual profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, especializada en áreas relacionadas a políticas públicas, género, poblaciones vulnerables, políticas sociales y políticas de salud. Escuchemos lo que nos contó. Para comenzar a abordar esta pregunta que me envían de parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, me gustaría comenzar indicando que las universidades públicas tienen un régimen de autonomía institucional bastante especial. Como le indica el doctor Enrique Romero Pérez, esta autonomía es la única de este tipo, que es muy especial. Solamente las universidades públicas cuentan con los 4 tipos de autonomía y en ese sentido es muy poco usual que dentro de los planes de gobierno se den propuestas directas hacia la educación superior pública. En ese sentido, vamos a ver cosas más generales. Esto es lo usual que encontremos, ¿verdad?, dentro de los planes de gobierno, pero sí me parece que hay algunas cosas que cuando ya se dé este proceso de elecciones nacionales 2022 y sepamos con exactitud quién va a ocupar la silla presidencial, las y los rectores de CONARI pueden llegar a tocar las puertas de esa persona para sentar una agenda común. Entonces, hay algunas cosas como, por ejemplo, siempre es deseable una buena relación entre el Ejecutivo y la Rectoría de la Educación Pública, que en este caso es el MEP. A veces es un actor un poco olvidado dentro de esta negociación, pero por supuesto que aquí estamos hablando de 3 elementos que tendría que ser esta persona que está en casa presidencial con su consejo de ministros, por supuesto, ¿verdad? Aquí estamos hablando también de las negociaciones del FES y por supuesto que aquí interviene el Ministerio de Hacienda. En un segundo lugar está la Rectoría de la Educación Pública con la ministra o el ministro de Educación Pública y en un tercer lugar está el CONARE, ¿verdad? Estos procesos de negociación del Fondo Especial de la Educación Superior son sumamente importantes porque tienen que ser concertados. Las comisiones especiales legislativas tienen que asegurarse en su momento, cuando esto sea necesario realizarse, de sentar a todos los sectores. Por supuesto, aquí estamos hablando del sector docente, administrativo y el sector estudiantil, con la Federación de Estudiantes que generalmente asume esta representación.
Un elemento que también tenemos que considerar es el aseguramiento del porcentaje del Producto Interno Bruto para la educación. Esto no solamente alberga la educación superior, sino a todo el sistema educativo de Costa Rica, y esto también pasa por el fortalecimiento del sistema educativo público ante la gran crisis educativa que nos encontramos. Ya lo he dicho múltiples veces el Estado de la Educación, lo ha dicho la UNESCO también, de esta crisis que estamos pasando, casi que la década perdida para la educación, ¿verdad? Esto a raíz de la pandemia y los procesos de virtualización bajo los cuales ciertamente no estábamos listas ni listos, pero bueno, nos enfrentamos y esto es una realidad. Hay un elemento también muy importante que quiero mencionar, y es que dentro de los informes de entrada de Costa Rica a la OCDE se menciona que debería bajarse el porcentaje asignado a la educación superior y subir más presupuesto para la primera infancia y para el colegio, porque cada vez más tenemos brechas de acceso de las personas que se gradúan de colegio a las universidades, y en Costa Rica solamente el 60% de las y los estudiantes logra finalizar el colegio. Entonces el acceso a la educación superior es bastante limitado. Hay otros elementos también que puedo mencionar, como por ejemplo asegurarnos que esa persona que esté en casa presidencial le dé la importancia a la transferencia del conocimiento que tenemos de las universidades. Las universidades públicas son quienes más investigan en Costa Rica, y por supuesto que no demos más pie a estas campañas que realmente no aportan nada, que son las mal llamadas carreras del futuro. En ese sentido, siempre se da un impulso hacia la investigación en STEM, ingeniería, matemática, física, entre otras, y quienes estudiamos ciencias sociales, las carreras de humanidades sociales, letras, se ven en una disminución de su presupuesto, y esto va desde directrices nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto que esto no lo podemos aceptar y tenemos que velar por un desarrollo equitativo de todas las carreras de las universidades públicas, no solo de algunas o con favoritismo hacia algunas. Agradecemos enormemente la colaboración de la profesora María Valeria por su valioso aporte en este ámbito. La construcción del pensamiento y discusión sobre las necesidades que debemos priorizar en torno a las universidades públicas es de suma importancia. Pues como bien menciona la profesora, es necesario sentar cabeza sobre el cómo funciona la actualidad, la incidencia del sistema educativo y cuál es la hoja de ruta por el desarrollo equitativo en el sistema superior de enseñanza. Por otra parte, Alejandro Molina, estudiante de Ciencias Políticas y colaborador del Observatorio de Política Nacional, nos comenta acerca de las necesidades prioritarias alrededor de la agenda política respecto a las universidades públicas. En relación con la agenda respecto a las universidades públicas, en el marco de la presente campaña electoral, un primer aspecto que debe ser tomado en cuenta debido a que es indispensable es la cuestión del financiamiento. Para nadie es un secreto que en los últimos años ha habido actores políticos y grupos de interés que han atacado o que han buscado atacar la educación superior a través del financiamiento. La comunidad universitaria y el movimiento estudiantil en general también ha tenido que movilizarse y luchar de una manera muy insistente por el cumplimiento del mandato constitucional que establece la inversión del 8% del Producto Interno Bruto en educación pública, y también por la defensa de la integridad del Fondo Especial para la Educación Superior. Ejemplos se pueden mencionar por montones. Uno que todavía está muy presente a nivel político es la reforma fiscal discutida a finales de 2018, en la cual la comunidad universitaria se tuvo que movilizar y tuvo que ejercer muchísima presión para que la apremiante situación de las finanzas públicas no se solventara lesionando la educación superior, ni mucho menos la educación pública en general a todos los niveles. Eso posteriormente desencadenó procesos que vivimos, como por ejemplo a finales de 2019, cuando se intentó aplicar la regla fiscal a las universidades públicas. Generó también un ciclo de protestas muy notorio, no solamente en nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica, sino que también en la Universidad Nacional, y también no solamente en el gran área metropolitana, sino que fuera de ella también la comunidad universitaria
protagonizó ciclos de protestas bastante notorios en contra de las lesiones al financiamiento que se pretendían consumar en contra de la educación superior. También un aspecto que siempre merece la pena ser defendido y merece ser puesto sobre la mesa es la cuestión de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que viene con ella. Actualmente observamos, por ejemplo, iniciativas como el proyecto de ley de empleo público en corriente legislativa, que inclusive ya se le han señalado una serie de inconstitucionalidades, entre las cuales se encontraba el traslado al Mideplan, por lo tanto al Poder Ejecutivo, de la Rectoría del Empleo Público también en instituciones autónomas como lo es las propias universidades públicas. Entonces, a pesar de que ya existe un mandato por el cual una iniciativa de ese tipo no va a poder prosperar, sin duda alguna hay que estar atentos y también exigir a los partidos políticos y a las candidaturas respuestas claras en su defensa a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra, entre otras cosas que vienen aparejadas a dicha autonomía universitaria. Entonces, en síntesis, apuntaría en este espacio que los temas que merecen ser la pena ser discutidos con mayor frecuencia y con mayor intensidad son financiamiento y autonomía universitaria. De igual forma, agradecemos enormemente la colaboración de Alejandro Molina. Reconocemos la importancia de estar informados e informadas de cara a esta segunda ronda de elecciones, ya que estas contendrán detalles que como estudiantes y o ciudadanos necesitamos saber y reconocer. Pues como hemos visto hasta esta sección, es importante tener en claro cómo funciona la situación actual y el impacto del sistema educativo, así como también esperar que quien ocupe la silla presidencial después de este próximo 3 de abril mantenga una hoja de ruta adecuada para el desarrollo equitativo de lo que compone el sistema superior de enseñanza, como en temas de autonomía y financiamiento. Si querés que en el siguiente programa de Voces Alertas hablemos sobre un tema de tu interés, recordá escribirnos al correo de la Socia o bien contactarnos a través de nuestras redes sociales. A continuación, Voces Alertas presenta Si las paredes hablaran. La preocupación e incertidumbre que rodea esta segunda ronda electoral es un secreto a voces. Dada la situación económica, política y social del país, es evidente que en temas como la universidad pública se conjugan muchos de estos puntos. Es por esto que en la sección Si las paredes hablaran, preguntamos a las y los estudiantes de ciencias políticas sobre su percepción a las propuestas gubernamentales existentes alrededor del tema de la educación superior, así como también de su posicionamiento como estudiantado sobre estas. Para todas las personas que nos escuchan, ¿realmente creemos que tenemos caminos estructurados que presentan soluciones reales y que responden a las demandas del público en general sobre la educación superior pública en Costa Rica? El estudiantado de la Universidad de Costa Rica opina lo siguiente. Es fácil darse cuenta que el tema de universidades en general es muy poco tratado. Y al hablar de universidades públicas es aún menor, ¿verdad? Las pocas propuestas que se plantean además no tienen en sí un cómo se va a hacer, ni tampoco tienen una meta cuantificable. Se trata en 2, 3 renglones en muchas ocasiones. Y es que de esta situación no se escapan ni siquiera los partidos políticos que actualmente encabezan las encuestas. Muy poco se habla acerca de financiamiento, ni tampoco se exponen temas que llevarían a la mesa sobre sedes regionales o con los recintos. Aunado a lo anterior, me parece sumamente preocupante que 4 de los partidos políticos no presentaron siquiera propuestas en materia de educación superior. Es realmente triste ver lo poco que se abordaron temas acerca de universidades en general
dentro de los planes de gobierno, aun cuando las y los estudiantes han sufrido de alguna u otra manera por la pandemia. Bueno, la educación superior costarricense, la educación superior en Costa Rica se ha visto afectada, se ha visto golpeada durante los últimos años por distintas decisiones políticas, su desfinanciamiento y la desatención de múltiples áreas verdaderamente son cuestiones que afectan la calidad de la educación pública en Costa Rica, es decir, la regla fiscal, políticas de austeridad han impedido hasta cierto punto y la falta de voluntad han impedido hasta cierto punto, por ejemplo, profundizar la regionalización, financiar y apoyar más a las artes, a la música. Hay desigualdades dentro del mismo profesorado en cuanto al salario, se deben de fortalecer las becas, entonces, es decir, tenemos una serie de problemas que considero es lo que deberíamos de enfocarnos como, en primer lugar, población universitaria y en segundo lugar como costarricenses, ya que la educación superior, pública y gratuita es una vital herramienta para el crecimiento y desarrollo del país. Entonces, cuando uno mira las propuestas de los candidatos, especialmente de cara a estas elecciones, y considerando el ambiente tan hostil que ha tenido la opinión pública hacia la universidad, es necesario fijarse en propuestas equilibradas que respeten la autonomía, que busquen la financiación de la universidad pública para el fortalecimiento de las becas, para intensificar la regionalización, fortalecer estos procesos de cara al futuro, es decir, en estas elecciones es mucho lo que se está jugando y realmente se necesita un partido político que por lo menos desde su programa de gobierno venga defendiendo estas consignas, o que de plano por lo menos tenga estas intenciones de fortalecer la educación pública, en especial cuando ha sufrido un proceso de ataque el FES durante varios años y las políticas de austeridad han afectado bastante los cupos, las becas en distintas sedes. Entonces hay que prestar mucha atención. Ese es como el mensaje en estas elecciones, en especial sobre las propuestas hacia la educación superior costarricense, siempre buscando que sean propuestas que lo busquen fortalecer. El proceso electoral de este 2022 demanda que como ciudadanía tomemos decisiones responsables informadas y coherentes que permitan responder a los desafíos políticos y sociales que Costa Rica enfrenta actualmente. Particularmente la comunidad universitaria, con principal interés, debe tomar nota de cuáles son las propuestas y la importancia a través de los planes de gobierno de las principales candidaturas a la presidencia. Realmente, qué son las propuestas que todas las 25 candidaturas tienen para fortalecer y garantizar el respeto a la autonomía universitaria. Por eso es que debemos de recordar que en los últimos años la educación pública superior ha sido amenazada, han sido constantes los intentos de recorte del presupuesto, el debilitamiento de la autonomía universitaria y etc. Llama la atención bastante que las propuestas o menciones a la educación pública y las universidades públicas es muy laxa dentro de los planes de gobierno de las candidaturas. Cabe destacar que hay incluso 3 partidos políticos, entre ellos el Movimiento Libertario, que ni siquiera hacen una sola mención a las universidades públicas. Únicamente hay referencias a propuestas sobre trabajo en conjunto para la adecuada capacitación del estudiantado. En algunos otros mencionan el apoyo para potenciar las carreras STEM, el fortalecimiento de la educación superior y supervisión del quehacer de las universidades públicas. Realmente la comunidad universitaria debe ser consciente de la importancia de la institucionalidad, del trabajo en acción social y de todos los aportes que la educación superior hace a la sociedad costarricense.
Por eso es que debemos de estar atentos y atentas y demandar para cuestionar a las distintas candidaturas sobre qué proyectos, programas o líneas de acción y trabajo pretenden potenciar con las universidades públicas, y de la misma manera demandar vehementemente la garantía del respeto a la autonomía universitaria, así como el fortalecimiento de la educación pública superior, que debe adaptarse, si bien es cierto, a las necesidades actuales de la sociedad costarricense, pero no por ello podemos dar un cheque en blanco a la persona que vaya a llegar a ocupar la presidencia de la República y pues que no vaya a traer después un debilitamiento fuerte para las universidades públicas. Agradecemos la participación de las voces de nuestros estudiantes en esta sección del podcast. Sus voces nos dan una idea más amplia de lo que nosotros y nosotras como estudiantes percibimos alrededor de las propuestas de gobierno que involucran a la universidad pública, así como sacar a relucir la preocupación e incertidumbre que rodea esta segunda ronda de elecciones desde su perspectiva. A continuación, Voces Alertas presenta Yo Propongo. La autonomía universitaria. La importancia de cumplir con el modelo de universidad pública en nuestro país. La incidencia en las comunidades. La estructura salarial. Ambientes saludables en la U, como prioridad en la agenda pública. Los constantes ataques al Fondo Especial para la Educación Superior son las preocupaciones que hoy analizaremos en nuestra tercera y última sección del podcast. Yo propongo, desde las voces de Fabiana Tabash, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la UCR, y las representaciones ante el Consejo Universitario, Leo Saborío y María José Mejías. Escuchemos a continuación. Si hablamos de cuáles son las necesidades que deben ser prioridad en la agenda pública respecto a las universidades públicas, debemos definitivamente enfocarnos en los ataques que ha recibido el Fondo Especial para la Educación Superior, los cuales siempre han sido fundamentados por proyectos de ley inconstitucionales y que además lesionan completamente la autonomía universitaria. Esto nos demuestra muchas cosas, pero algo muy importante es que debemos luchar por esta negociación del FES en las universidades públicas, pero la necesidad de organizarnos por uno que permita garantizar esta mejora de nuestras condiciones como estudiantado y también que sea realmente creciente de acuerdo a las necesidades que ocupamos, puesto que en los últimos años se ha visto que ha tenido solo una mínima adaptación a la inflación. Por esto, un punto prioritario en la agenda pública debe ser asegurar una verdadera autonomía en lo que respecta a la educación, pero también debemos velar por este cumplimiento de las garantías estudiantiles para todas las personas. Es decir, que el estudiantado pueda ingresar a la carrera, pueda permanecer y que se pueda graduar utilizando todos esos fondos públicos que tenemos disponibles. Pero además un punto importante es que este aprovechamiento debe ser visto desde la administración pública como una inversión y nunca como un gasto, porque sin duda la educación es esta cuna que genera oportunidades para el progreso del país, el desarrollo, y es necesaria para el bienestar de cada persona. Entonces es importante mencionar que la formación de jóvenes profesionales debe ser otro punto importante en esta agenda pública de la que hablamos para asegurar el futuro de un mercado laboral que esté capacitado. Entonces, en este sentido, se debe priorizar que esta autonomía se garantice en las universidades, donde estas mismas se administren y se regulen sin interferencia a otros grupos externos, así como asegurar que sus recursos sean utilizados de acuerdo a sus propias necesidades. Y por último, se deben priorizar unos puntos fuertes en la inversión universitaria que aseguren estas garantías estudiantiles de las que hablábamos anteriormente. Pero además de eso, me gustaría mencionar que en temas como becas debe ser necesario que se le otorgue al estudiantado y que se reflejen realmente estos beneficios en las posibilidades de graduación y que se vea esta disminución en el abandono de los estudios. Y bueno, sin duda, temas como la regionalización, la apertura de los cupos, la capacitación al profesorado, entre otros, que deben ser prioridad en esta agenda pública y en el desarrollo del futuro país. Primeramente, un saludo a aquellas personas que nos escuchan a través de esta intervención. Para comentarles un poco, mi nombre es Leo Saborío, yo soy representante estudiantil en el Consejo Universitario y también soy estudiante de Políticas. No me gustaría avanzar sin antes darle un agradecimiento a la Junta Directiva de la Sociedad de Políticas por ese espacio tan provechoso que tenemos en esta oportunidad.
para conversar un poco acerca de los temas que son importantes para mí, primeramente se encuentra la autonomía universitaria, donde en los últimos años se ha visto bastante puesta en entredicho y sobre todo se ha deslegitimado o se ha buscado hacer de esta forma en el escenario público, ¿verdad? Debemos avanzar hacia mecanismos que no solamente den información, sino que también busquen formar a la sociedad costarricense en qué implica, cuáles son los beneficios, cuál es la importancia del modelo de universidad pública que tenemos en Costa Rica y en Latinoamérica y sobre todo qué implicaría no tenerla. Por otra parte también está la extensión y la proyección en comunidades, donde a través de la herramienta de la regionalización que la Universidad de Costa Rica ha tenido como compromiso hace ya bastantes décadas, se ven proyectos de incidencia directa en las comunidades y que se busca a través de estos mismos retribuir a la sociedad costarricense todo el financiamiento y todo el apoyo que nos han brindado desde siempre a las universidades públicas y en general al Estado Social de Derecho, mediante la financiación del mismo. Por otra parte también está la estructura salarial, ya que si como Universidad de Costa Rica buscamos esos principios de humanismo, de justicia social e igualmente de distribución de la riqueza, no podemos proyectarnos a nivel externo teniendo la dicotomía, digamos, o la paradoja a nivel interno, donde no se cuenta hasta el momento con una estructura salarial que sea justa para las personas administrativas y docentes y que también tenga la perspectiva de género añadida dentro de la misma. También se encuentra la vinculación con otras universidades públicas, ya que se ha visto, digamos, un desligue hasta cierto punto en proyectos y en puntos de acuerdo que se podrían tejer para que las universidades pues tengan un accionar más simplificado y que a final de cuentas también traiga mejores resultados para todas las personas que componemos la comunidad y por supuesto la sociedad costarricense. Y finalmente me gustaría también traer a colación el tema de derechos humanos, ya que como sociedad costarricense nos hace falta todavía tener conciencia de qué implica los derechos humanos, cuáles son la diversidad que existe, ¿verdad?, dentro de la composición del ser humano y por supuesto de que existan más representaciones diversas dentro de la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que pasó este 2022 donde se escogió la presidenta Alana Chavarría como la primera mujer trans en Centroamérica en ser presidente de una federación de estudiantes y la segunda en Latinoamérica y que por supuesto ellas no solamente sean las primeras sino que sean las primeras de muchas que vengan por delante. Entonces, bueno, creo que a nivel de conclusión defendamos la universidad pública, defendamos lo que es de todas y de todos y por supuesto construyamos mejores realidades porque es posible, sobre todo en un proceso de cambio como al que nos enfrentamos actualmente en el país. Siguiendo con este tema, bueno, mi nombre es María José Mejía Salpizar y soy parte de la representación estudiantil ante el Consejo Universitario y soy estudiante de quinto año de la carrera de microbiología y química clínica. Las temáticas que yo considero prioritarias para la gestión 2022 en el área de salud, bueno, primeramente con el regreso a la presencialidad o bimodalidad, se debe promover la vacunación y obviamente las medidas sanitarias pertinentes en todos los espacios que se vayan a llevar dentro de la universidad. Y por otra parte, una pandemia no declarada que es la pandemia que tenemos de salud mental. Entonces, promover todos los espacios que puedan mejorar la salud mental de los estudiantes y ver la salud también como un eje integral, donde necesitamos, para estar bien, necesitamos salud física, salud mental, salud emocional, y que eso tampoco lo podemos tener si no tenemos ambientes saludables, porque aunque yo, entre comillas, pueda ser una persona saludable, si yo voy y me relaciono a un ambiente tóxico, obviamente eso me va a afectar. Entonces, promover que todos los ambientes de la universidad sean saludables, sean buenos para la comunidad estudiantil y también tener espacios recreativos donde las personas puedan relacionarse y tener otros espacios además de solo la parte académica.
Agradecemos enormemente la participación de Fabiana Tabash, Levo Saborío y María José Mejías en este espacio. Recordemos que es tarea de todos y todas continuar sumando esfuerzos que fortalezcan la educación en nuestro país a partir del análisis crítico y acciones conscientes e informadas. Recordemos que estamos a pocos meses de ejercer nuevamente nuestro derecho al voto, y a manera de reflexión queremos primeramente agradecerles a todos y todas por quedarse hasta este punto del programa. Desde el equipo de Voces Alertas creemos fielmente en un sistema de aprendizaje donde la comunidad estudiantil ejerce un rol protagónico, participativo y que se ubique a la vanguardia. Más allá de ser simples depositarios de información, lo que implicaría entonces asumir nuevos retos que deben ser afrontados con creatividad, horizontalidad y diálogo constante. Que para este próximo 3 de abril salgamos a votar con responsabilidad y siendo conscientes de nuestra realidad.